Maravilloso. Yo creo que el mejor de los que yo conozco. ¿Y no te acuerdas del nombre? Sí, hombre, Hermenegildo Bustos. Hermenegildo Bustos. Hermenegildo Bustos es un aficionado a la pintura, es un ciudadano de un pueblo que se llama Purísima. Un hombre modesto, un funcionario del ayuntamiento de un pueblo modesto de México de esa época. Y que tenía unas facultades para la pintura naturales enormes. Y él, en sus ratos libres, hacía retratos muy baratos a sus paisanos, a hombres y mujeres y niños. Y bueno, es un pintor muy estimado en México, como una figura como pueda ser Frida Kahlo. Mejor que Frida Kahlo. ¿Quién es este pintor que se ha quedado grabado en la cabeza de uno de los grandes exponentes del realismo español? Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás de Hermenegildo Bustos? Los que visiten Purísima del Rincón podrían sorprenderse de lo pequeño que es este pueblo, ubicado, como su nombre lo indica, en los límites del estado de Guanajuato, en México. Las pequeñas calles, ahora transitadas por automóviles, llevan a un zocalito al lado de una gran iglesia y, claro, cerca del mercado local donde las personas se hacen de víveres y enseres varios, en un festival de color propio de la zona otomí y purépecha, mayoritaria en la región. Si ya estás caminando en el pueblo, no será complicado que te encuentres con la escultura de un hombre, el hijo pródigo del lugar, Hermenegildo Bustos, y al lado el hermoso museo homónimo que muestra la admiración que Guanajuato le tiene a este artista nacido el 13 de abril de 1832, hijo de Serafín Hernández y José María Bustos, campanero de la parroquia, quien inculcó en el pequeño la fe cristiana, a la que dedicaría una buena parte de su trabajo temprano. Por razones obvias, no tenemos mucha información sobre la niñez de Hermenegildo, pero podemos imaginar que su infancia fue similar a la de tantos otros niños nacidos en zonas rurales, jugando en los campos, criando los animales, acompañando de vez en cuando a sus padres, con la particularidad de que ambos eran miembros de la cofradía indígena, un grupo de peones, agricultores, músicos y artesanos que dedicaban su trabajo al culto local, una reminiscencia de la conquista que implicaba la aproximación de Hermenegildo a una educación amplia en los temas religiosos y, probablemente, propiciando su encuentro temprano con la pintura que se exhibía en las iglesias, influyendo en su trabajo alrededor de las imágenes religiosas, un área del arte que incluso en el siglo XIX era regida por los lineamientos novohispanos, los cuales condicionaban el nivel de realismo al que podía llegar el artista, habitualmente acompañando las obras con textos edificantes que se exhibían al público en general. De adolescente, Hermenegildo emulaba a su padre escribiendo y dibujando sucesos de su entorno para hacer una suerte de crónicas, una herramienta de los pasquines de la época de larga tradición en Guanajuato. Claro que en ese entonces la creación de imágenes era más una distracción para el muchacho que se vio en la necesidad de trabajar en apoyo de la economía familiar, adoptando diferentes oficios: orfebre, albañil, ayudante de sastrería, hojalatero, nevero, y algunos historiadores sostienen que participó como aprendiz de arquitecto e incluso astrónomo, intercalando sus diferentes trabajos con viajes a la capital guanajuatense para comprar pigmento, lienzos, aceite y pinceles necesarios para su trabajo pictórico. Según algunas fuentes, Hermenegildo tuvo una breve formación con el pintor Juan Herrera, quien lo habría capacitado en el dibujo y el manejo de los materiales, pero es verdad que es imposible demostrarlo, aunque sí sabemos que Bustos fue ayudante del pintor durante un breve lapso de tiempo, antes de dedicarse de lleno a la producción de retratos por encargo para el público local, constituido principalmente por terratenientes y algunos empresarios con propiedades en el pueblo. La primera pintura de la que tenemos certeza fue realizada por Hermenegildo, data del año de 1850, cuando el pintor tenía 18 años.
un retrato del presbítero Vicente Arriaga y 2 años más tarde realiza un retrato de su padre recién fallecido. Para 1854 contrae matrimonio con Joaquina Ríos, a quien pinta en numerosas ocasiones junto con obras individuales y de grupo de sus allegados y amigos, e incluso en 1858 se aventura a pintar al flamante presidente Benito Juárez durante una breve estancia en Purísima del Rincón. Los cronistas locales cuentan que Hermenegildo llegó muy temprano al ayuntamiento, donde Juárez había instalado un despacho temporal. Se sentó en una banca pública con un bastidor y su caja de herramientas y se dispuso a esperar una entrevista con el político. A eso de mediodía, cuando el presidente salía a comer, Hermenegildo le pidió la oportunidad de hacerle un cuadro. Juárez aceptó y modeló por algunas horas para el artista, quien no pudo completar la pintura antes de que el presidente y su séquito abandonaran el pueblo. La obra terminada estuvo colgada en casa de Bustos hasta su muerte, cuando se le pierde la pista y es muy probable que haya sido destruida. Entre 1870 y 1890, algo debió de haber sucedido, ya que la producción del pintor se frenó, y poco sabemos de él hasta 1892, cuando lo requirió la familia Aranda, quien, años después, mandaría hacer otro cuadro, en esta ocasión, de Diego Rivera. Para 1901, Bustos hace su autorretrato, tal vez su pintura más conocida, diseñando su propio atuendo que emulaba un uniforme militar. En la parte inferior y anterior, escribe con una elegante tipografía lo siguiente: Hermenegildo Bustos, indio de este pueblo de Purísima del Rincón. Nací el 13 de abril de 1832. Me retraté por ver si podía, el 19 de junio de 1891. Esto no era raro. Hermenegildo era orgulloso de su origen indígena y solía acompañar su firma con la leyenda Hermenegildo Bustos, aficionado, consciente de la aparente distancia que había entre su formación autodidacta y lo que por entonces era considerado un pintor profesional. El 28 de junio de 1907, un año después de la muerte de su esposa y sin que sepamos la razón, Hermenegildo cae enfermo y fallece a los 75 años, en el mismo pueblo que lo había visto nacer. Nunca abandonó Purísima y su viaje más largo siempre había sido para comprar material. Sepultaron sus restos en el cementerio local, donde permanece hasta el día de hoy. Sería fácil pensar que el relato termina ahí. Un cuento corto sobre otro pintor que nació y murió sin pena ni gloria, trabajando más por amor al arte que por compromiso con la grandeza o la fama. Pero no es el caso de Hermenegildo. De hecho, se podría decir, al margen del cliché, que su historia apenas estaba comenzando. En la segunda década del siglo XX, en un México que había sido devastado por la guerra, sin que quedara muy claro cuál había sido la gran victoria de los mexicanos, una nueva generación de artistas e intelectuales se dieron a la tarea de refundar lo que podría llamarse un arte netamente mexicano, opuesto al que provenía de la tradición europea, en un afán de probarse a sí mismos y al mundo que México tenía raíces culturales tan profundas como su historia. La experta Karen Cordero señala que esta empresa estuvo matizada por aspectos políticos, sociales, estéticos y comerciales que llevaron a resignificar el llamado arte popular y la artesanía. Aquí vale la pena hacer una pausa. En otros países, la idea de que artistas como Posada o Manilla se entiendan como arte popular pareciera ir en detrimento de su trabajo. Un error común que sucede por falta de contexto o de interés. Pero en México, la idea de arte popular involucra un acercamiento al pueblo, a las personas de a pie que estaban exiliadas del llamado gran arte que surgía de la academia y que muchas veces estaba destinado a la burguesía y la clase política. De ahí que los artistas que se mantenían al lado de la gente, produciendo arte que les hablaba de ellos, cosecharon un enorme cariño entre el público. Una tradición que se mantuvo viva en el siglo XX con Orozco, Kahlo, Rivera o en la música con José Alfredo Jiménez, héroes populares que con sus asegúnes integraban al pueblo mexicano en sus obras y en última instancia las hacían parte de ellos. Un arte que se oponía a la idea de una élite cultural y que terminaría por delinear la identidad del México contemporáneo. No es raro entonces que Hermenegildo, un hombre de pueblo que vendía nieves los fines de semana y pintaba los domingos después de ir a la iglesia, llamara tanto la atención en esta búsqueda. Pero no hay que confundirnos. Su ascenso gradual no es únicamente hijo del contexto.
Como ya lo mencionó el maestro López, la obra del guanajuatense era producto de una extraordinaria habilidad. Los primeros coleccionistas del llamado arte mexicano, Jorge Enciso, Roberto Montenegro, Dr. Atl, Diego Rivera, Francisco Orozco Muñoz, entre otros, se dedicaron a rastrear a aquellos artistas perdidos en el anonimato que tomaban sus modelos de las mismas calles en las que caminaban. Orozco Muñoz fue el primero en dar con bustos y también el primero en tratar de escribir su biografía. Diego Rivera, amigo de Muñoz, sorprendido por el hallazgo, lo integra a su texto Mexican First Way, donde lo compara con los flamencos primitivos. Dice Diego Rivera: de estos pintores admirables de retratos, la provincia mexicana poseyó centenares. Allí donde la incomprensión sin límites de los oficiales de la academia, al servicio de la pedantería y el servilismo de la sociedad metropolitana, no llegó, el genio del pueblo y su gusto innato hicieron maravillas. Entre estos pintores anónimos, mi amigo, el delicado poeta y sutil escritor de arte Francisco Orozco Muñoz, localizó y descubrió un genialísimo caso en un simpático pueblo grande del estado de Guanajuato. Allí floreció este maestro, dueño de un oficio no menos perfecto que el de cualquier flamenco primitivo. Para 1933, Roberto Montenegro publica Pintura Mexicana de 1800 a 1860, incluyendo el retrato de Joaquina Ríos, esposa de Hermenegildo, aunque duda en su autoría, señalándolo como anónimo, pero lo reconoce como un virtuoso completamente autodidacta, lo cual era correcto hasta cierto punto, pues, como hemos mencionado, es posible que su cercanía a la iglesia le proveyera, si no de educación práctica, sí de ejemplos visuales que integró a su propio imaginario. En el catálogo de la exposición 20 siglos de arte mexicano, ya aparece la ficha de Bustos, si bien un poco escueta. Bustos, Hermenegildo, pintor, nació en Guanajuato a fines del siglo XVIII. Murió en Guanajuato, sin haber salido de su ciudad. Fue un excelente retratista. Puede parecer poco, pero fue suficiente para llamar la atención de la crítica norteamericana. 2 años después, Walter Patch, colaborador de la revista Cuadernos Americanos, escribió una crónica bajo el título Descubrimiento de un pintor americano, donde señalaba no solo su habilidad, sino los hábitos característicos de Hermenegildo, como escribir pequeñas crónicas en la parte anterior de sus obras, lo que permitió un nuevo enfoque más elaborado para entender su trabajo. La influencia de este texto volvió al pintor, que nunca había salido de su pueblo, un bien preciado por profesionales y coleccionistas. Su trabajo protagonizó la exposición Un siglo de retrato en México en 1943, y sus imágenes de niños se incluyeron en la exhibición El niño en la plástica mexicana del año siguiente, y para 1947 se incluye su autorretrato en la exposición 45 retratos de pintores mexicanos, celebrada en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto de la pintura mexicana en ese momento, aunque en honor a la verdad, los datos sobre el artista eran incorrectos, puesto que mencionaban que era oriundo de San Francisco del Rincón, un tipo de error que incluso ahora puede verse de vez en vez en la labor curatorial del espacio. En 1948, Paul Westcott, famoso por su trabajo antropológico sobre la cultura mexicana, define la obra de Bustos como un artículo de lujo, señalando que su pintura está por encima de la enseñanza académica, y para febrero de 1952, el gobierno mexicano organiza la primera gran retrospectiva de Hermenegildo, comisariada por Fernando Gamboa, que selecciona 14 obras para la muestra, la mayoría de la colección de Orozco Muñoz, quien había fallecido el año anterior. En 1955, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, se hace de 56 óleos, 14 dibujos y archivos fotográficos de Hermenegildo y su municipio. El pueblo natal cambia su nombre para homenajearlo, y casi terminando la década de 60, la capital del estado abre la sala Hermenegildo Bustos para salvaguardar la mayoría de sus obras. En 1973, el gobierno federal se hace con toda la obra disponible del pintor, unas 68 pinturas por la asombrosa cantidad de 750,000 pesos, una verdadera fortuna para la época, aunque esta compra no estuvo exenta de una polémica, puesto que el director de pintura del Instituto Nacional de Bellas Artes denunció que más de la mitad de las obras no eran de Bustos, por el simple hecho de que era imposible seguir produciendo después de muerto.
un tema que la crítica de arte Raquel Tibol se tomó de manera personal y en 1981 publicó un recuento de las obras que ella consideraba originales del artista. Ya en el siglo XXI, la obra de Hermenegildo se ha integrado al iconario mexicano, si bien no de manera tan vistosa como los casos de Kahlo, Rivera o incluso el Dr. Atl, pero es importante señalar que en gran medida es la obra de Bustos la que ocasionó esa búsqueda de un estilo propio que propició, desde la humildad y no desde la soberbia, una confrontación con la rancia idea de que una pintura es mejor mientras más grande y parecida sea a una realidad inacible por naturaleza. En cambio, Hermenegildo imbuyó a sus pinturas de algo genuinamente mexicano: el profundo amor por los materiales, los colores, el sentido de pertenencia, el cariño por aquello que se pinta, la dulce necesidad de completar un trabajo bien hecho para alejarse unos pasos de esa obra y decir: ¡ah! Está listo. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Agradezco a los miembros del canal y los patrons por su apoyo, y si tú quieres ayudarnos a seguir con este proyecto, te invito a dejar un buen like y, de ser posible, un super gracias, que mucho nos ayuda a seguir realizando estos videos. También pueden apoyarnos con su super chat en las transmisiones en vivo y recomendar este canal si lo creen pertinente. No dejen de seguirme en mis redes sociales y donde quiera que estén, manténganse extraordinarios y muy pronto nos volveremos a ver. Hasta luego a todos. Bye bye.